Volvemos con ustedes para la transmisión en directo de la rueda de prensa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien a continuación enunciaría el rumbo de sus políticas después de su reciente cambio de gobierno con Gabriel Attal a la cabeza. Vamos a escuchar. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Señor primer ministro, señoras y señores los ministros, señoras y señores, bienvenidos a esta casa. Permítanme ante todo desearles nuevamente un feliz año y deseársela también a todos los compatriotas que nos escuchan esta noche. No volveré a decir en mi introducción lo que ya dije sobre los grandes acontecimientos que vienen para 2024. Ya lo dije el 31 de diciembre pasado. Tampoco volveré a hablar sobre los grandes temas de política internacional ni temas más institucionales. Quizá los podemos tratar durante las preguntas. Pero después de 6 años y medio de acción al servicio de los franceses, he querido volverme a reunir con ustedes en este momento decisivo para decirle al país de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿De dónde venimos? Porque durante los últimos años sí vivimos algunas crisis, la pandemia, la guerra que volvió, etcétera. Pero colectivamente quisimos seguir una línea clara: liberar las energías, proteger a los franceses, unir a la nación. Y podemos contar con que hemos reencontrado nuestras fuerzas económicas y sociales. Creamos más de 2 millones de empleo, abrimos más de 300 fábricas. Seguimos un camino de nueva actividad y descarbonización de nuestra economía. También a todos los que sirven a la nación, volvimos a invertir en nuestros militares, en nuestra policía, invertimos en nuestros colegios y en nuestras ciudades. Estamos mejor armados que hace 6 años y medio, para resumir. Todos vivimos esto. Sabemos que el mundo de ayer se está borrando. El orden internacional que conocíamos está trastornado. La guerra ha regresado en Europa con la agresión rusa a Ucrania hace ya más de 2 años. La guerra en el Medio Oriente con el ataque terrorista del Hamas en octubre pasado, que sumió en la guerra a toda la región. También sabemos que estamos viviendo la crisis del modelo democrático en Francia, en Europa y en muchos otros países. La crisis climática también crea preocupaciones y a veces divide a nuestros países por la diferencia de opiniones. También lo vemos en Europa. Y también los cambios tecnológicos plantean retos. Sin embargo, nuestro país también está amenazado por las tensiones del mundo y estas divisiones internas que hemos vivido en los últimos meses. Quizás mencionaremos esto más adelante. Con todo esto, estoy convencido de que tenemos todo en nuestras manos para tener éxito y salir adelante. Estoy convencido de que no hemos terminado nuestra historia de progreso y estoy seguro de que nuestros niños vivirán mejor mañana de lo que estamos viviendo hoy. Y es para hacer frente a estos retos y a este momento tan preciso del mandato que me confiaron los franceses, por eso nombré un nuevo gobierno. ¿Por qué este gobierno? El más joven y más concreto de la historia de la República, porque este momento de crisis supone sobre todo audacia, acción y eficacia. En los meses y años próximos se decidirá el destino de las próximas generaciones. Es todo un reto, es nuestro gran desafío. Por eso estamos acá. Por eso aquí estamos, demócratas, ecologistas, republicanos, todos reunidos. Queremos actuar en bien de los franceses y en torno a la línea simple para que Francia siga siendo Francia, para que Francia siga siendo esa nación del sentido común, esa nación de resistencia y esa nación de ilustración. El primer ministro en los próximos días, luego de trabajar con los ministros de su gobierno, todas las fuerzas políticas y en particular con su mayoría en el Parlamento y los grupos en el Senado, les mostrará cuál será el calendario de su gestión y la política general. Quiero hablarles del sentido profundo de esta acción para que Francia en el fondo sea más fuerte y más justa. Esa es la lucha de los próximos años y esa es la lucha en la que deberemos
conducirá Francia en las próximas décadas. Francia será más fuerte en este mundo trastornado si, ante todo, estamos más unidos. Si volvemos a aprender a compartir valores, una cultura común, el sentido del respeto, en los salones de clase, en las calles, en el transporte y en los almacenes. Por eso, como lo dije el 31 de diciembre pasado, tenemos un gobierno de acción. Cada francés debe aprender a decir lo que quiere decir la República, una historia, deberes, una lengua, un imaginario, el sentido profundo del respeto y del compromiso. Y esto desde la infancia, contando con el apoyo de los padres, su exigencia, retomando también el control de nuestras pantallas, porque muchas veces, se encierran en lugar de liberar. Sobre la base de las recomendaciones de expertos con quienes me reuní la semana pasada, determinaremos el buen uso de las pantallas para nuestros hijos en la familia, en la casa y en las clases, porque de ahí depende el futuro de nuestra sociedad y de nuestra democracia. En los colegios, desde el 2017, iniciamos un nuevo enfoque de los saberes y un nuevo enfoque de las clases. Formaremos mejor y pagaremos mejor a nuestros docentes. Desde el inicio de clases en 2024, la instrucción cívica se mejorará. Trabajarán, se les pagará una hora más durante la semana. Y es el colegio en el cual la conciencia se despliega, donde se forjan y se expresan los talentos de cada cual. Allí también habrá un lugar para la cultura y el deporte. Por eso instauramos una media hora de deporte diaria en la primaria y una más en la secundaria, en la educación media. También la música, las artes plásticas y el teatro. Quiero que el teatro sea un paso obligado en la educación primaria desde el próximo reinicio de clases, porque esto ayuda a crear contexto y porque Francia tiene una historia, un patrimonio que se transmite, y así la historia del arte también encontrará un lugar en el próximo inicio de clases. Todos los debates que ha habido en nuestro país sobre la desigualdad de las familias y las condiciones de respeto, esto, desde este año, se experimentará en centenas de establecimientos. Todo esto será voluntario. Esta experimentación será evaluada metódicamente y con base en los resultados, si son concluyentes, generalizaremos este experimento en el 2026. En cada colegio y en cada establecimiento de educación media estableceremos una ceremonia de entrega de diplomas que sea un momento de orgullo y reconocimiento republicano. Las familias deben formar republicanos y también transmitir saberes, las familias y los colegios, pero también tienen la función de asegurar el orden controlando mejor nuestras fronteras, gracias a los textos que hemos votado en Francia y en Europa, y también continuando con todo lo que hemos fortalecido estos últimos años, orden, luchando contra la falta de civismo, duplicando la presencia de la policía en nuestras calles. Ese es el centro de la estrategia anunciada hace algunos años en Roubaix. El orden, luchando contra la droga, porque estos últimos años se ha desplegado no solo en las grandes ciudades, sino en las ciudades intermedias donde no había tanta, incluso en pequeños pueblos, gracias a la multiplicación de las operaciones contra los narcotraficantes. Estas operaciones tendrán lugar en todas las categorías de ciudades y aumentaremos el ritmo a partir de la semana entrante. Habrá 10 operaciones de este tipo cada semana. El orden, luchando también contra el Islam radical, aplicando metódicamente la ley que votamos hace ya unos 2 años, que nos permitió cerrar las asociaciones y establecimientos que no respetaban las leyes de la República. Y esto nos ha permitido terminar desde el 1 de enero con el sistema de los imanes desconectados.
Francia será más fuerte también si produce más. La pandemia ha demostrado que para muchos bienes esenciales, por ejemplo, los medicamentos, estábamos dependiendo demasiado del extranjero y las soluciones tecnológicas de mañana, en particular para el crecimiento verde o lo digital, se han estado produciendo en un continente diferente del nuestro. Por eso queremos acelerar en este rearme académico, científico, industrial y agrícola. Debe ser fortalecido ya con base en las reformas iniciadas hace 6 años y el plan de reactivación. Todo esto es una opción por la independencia. Tenemos el poder de crear nuestra historia, crear inteligencia en nuestras universidades, nuestra energía en nuestras centrales nucleares. En nuestras fábricas se produce la industria descarbonizada y todo esto es posible. Ya hemos hecho mucho y haremos mucho más. Primero continuaremos con las inversiones que ya se han comenzado, las reformas que se han tomado, pero quisiera que aceleráramos, porque el mundo se está acelerando. Miren, China y Estados Unidos de América, ellos van más rápido a nivel tecnológico que nosotros, franceses y los europeos. Pero no hay que hacer reformas inútiles, no hay que corazonar a quienes invierten y a quienes hacen. Estas complejidades a veces protegen rentas, estatutos y situaciones establecidas, pero esto ya no lo podemos permitir. Por eso le pido al gobierno que suprima algunas normas, que reduzca algunos plazos, facilite la contratación de personal. En el fondo es la Francia del sentido común y no la Francia de los grandes anuncios. Hemos tenido muchos tabúes en el pasado, por eso le pido al gobierno que instaure una ley para las oportunidades económicas, para poder liberar más a quienes hacen, quienes innovan, quienes se atreven y quienes trabajan, producir más, innovar más, ir más rápido. Esto y esta independencia por el trabajo y la producción, podemos hacerlo porque habrá más franceses trabajando. Ese es el sentido de muchas de las reformas que tomamos el año pasado, aún siendo impopulares. Pero todos sabemos, nuestro país hoy todavía necesita más trabajadores en las artesanías, en los hospitales. Esa es una realidad. Y mañana quizás hagan falta trabajadores en las profesiones claves, en el mundo digital, etcétera. Para poner fin a esta anomalía, tenemos que formar más a las personas según las necesidades de la nación. Este es el sentido de la reforma de la educación media y de las universidades. Esta reforma se acelerará durante este año y hasta el año entrante. También, desde la próxima primavera, habrá una segunda ley del mercado del trabajo que ya se lanzó en 2017, es decir, reglas más severas cuando se rechazan ofertas de empleo y un mejor acompañamiento de nuestros desempleados para la formación y acompañamiento de empleo en cosas concretas como el alojamiento o el transporte. Esto para llegar al pleno empleo. Francia será más fuerte si recupera su independencia financiera. Hemos gastado mucho durante la crisis del COVID, eso lo sabemos, y asumo estos gastos porque protegieron nuestra capacidad de producción y una rápida reactivación. Las cifras lo muestran. Pero reencontrar nuestra independencia financiera es sobre todo crear más riqueza. Una cifra simple. Si Francia tuviera la tasa de actividad de Alemania, no tendríamos esta dificultad. Entonces, el núcleo de la batalla presupuestal es una batalla por la creación de empleos y de riqueza. Y al lado de esto, también el gobierno revisará los gastos. Habrá una reforma verdadera del Estado para ganar eficacia en el gasto público. Francia será más fuerte, puesto que dependerá aún menos del extranjero para su energía, gracias al aumento de la energía nuclear, un programa que se acelerará, de lo cual hablaré en junio, y sus acciones contra el cambio climático. En Calais, en Bretaña y en Normandía hubo dificultades. Sabemos que debemos reducir nuestra fragilidad frente a las tempestades, a la canícula, a las
sequías. Todo esto requiere un plan de adaptación y resiliencia en nuestros territorios, junto con nuestros alcaldes y todos nuestros representantes elegidos. Francia será más fuerte si reactiva su natalidad. Hasta hace poco éramos un país donde éramos singulares con respecto a Europa, pero ya no tanto hace algunos años. Detrás de todo esto hay las angustias que vienen con la sociedad, decisiones que fueron tomadas en otras épocas con base en temas económicos. Ahora el gobierno deberá continuar este trabajo, pero quiero insistir en 2 puntos para tratar de mejorar las cosas. Después del alargamiento de la licencia de paternidad, creo que el establecimiento de una nueva licencia de nacimiento será parte de la estrategia. Esta licencia reemplazará la licencia parental. Ahora podrán estar con el bebé durante 6 meses, pero la licencia de paternidad ahora va a veces hasta 3 años. Esto aleja a las mujeres del mercado laboral, pero no está bien remunerado, entonces a veces crea situaciones imposibles. La natalidad también está bajando porque la infertilidad avanza. Y aquí me refiero de una especie de tabú del siglo. Pero las costumbres cambian. Los niños cada vez se hacen cada vez más tarde. La infertilidad masculina y femenina ha progresado en los últimos años. Empezaremos un plan de lucha contra este flagelo, precisamente para permitir este rearme demográfico. Francia será más fuerte porque Europa será más potente. Yo defiendo estas 2 posiciones como complementarias. En estos últimos años hemos trabajado por una Europa de la salud, de la defensa de las tecnologías y de los grandes programas con verdaderos resultados. Debemos ir aún más lejos sobre estos temas. Las elecciones europeas son un momento de verdad. Pero creo profundamente que en este desajuste que he mencionado, una Europa más unida y más soberana es un elemento de respuesta indispensable para nuestro país. Francia será más fuerte gracias a estos objetivos y a algunas de las acciones que acabo de esbozar. Y gracias a esto podrá ser más justa también nuestra Francia. La primera de las injusticias, la he evocado en varias ocasiones, es y sigue siendo desafortunadamente la del determinismo social y familiar. No tenemos las mismas oportunidades y debo reconocer honestamente que después de 6 años y medio aquí donde me trajeron los franceses, hemos mejorado las cosas, pero no ha habido cambios radicales. Es decir, que el futuro de los niños de la República sigue estando demasiado determinado por el apellido, en donde se nació y en qué medio se nació. Esa es desigualdad desde el comienzo. Entonces, hay que luchar por la igualdad de oportunidades. Quiero que terminemos con esa Francia de que esto no es para mí o esto no es para ti. Esos niños que siguen diciendo que como vienen de este barrio o porque tienen este apellido o porque tienen acceso a esta formación o a este diploma, o no tienen derecho a ese diploma o a esta cultura. Esto erosiona la promesa republicana y nada de lo que dije sobre el orden sería posible, nada de lo que dije sobre la fuerza sería posible si esto no cambia. Es una doble ambición y no una ambigüedad. Y esto es desde el comienzo de nuestra Tercera República se dijo que el orden viene con el progreso, la autoridad viene con la emancipación, son indisociables. Entonces, sí, la respuesta a esto es el colegio, la educación, continuar el trabajo comenzado con más fuerza, ayudar a los niños con dificultades, sistematizar las tareas hechas en el colegio, en particular en los sitios donde hay más dificultades, trabajar en cuanto a las vacaciones y el tiempo escolar. El primer ministro, que fue ministro de la Educación, ya había comenzado un trabajo para cambiar las fechas de los exámenes y comenzar también el acompañamiento para la orientación desde comienzos del bachillerato. Este es un elemento decisivo para una mayor igualdad. Todo esto vamos a mirarlo en la educación secundaria y en la universidad, junto con el primer ministro y los ministros a cargo del tema.
La ministra de la Cultura tendrá también la tarea de donde sea que vengan las personas, todos tengan acceso a la cultura, tanto desde el colegio, la primaria, la secundaria y como después. La segunda injusticia fundamental es que el esfuerzo y el mérito no se reconoce suficientemente. Yo creo en esta Francia del trabajo y del mérito. Si hemos hecho mucho para que el trabajo pague mejor que la inactividad, sí, hemos hecho algo, pero el poder adquisitivo de los trabajadores es donde ha más progresado en Europa a pesar de la inflación. Sin embargo, esto no es suficiente. Y en el fondo hay una Francia del ángulo muerto, o sea, todos nuestros compatriotas que ya ganan demasiado para ser ayudados, pero no suficiente para vivir bien. Es la Francia popular, la Francia de la clase media, la Francia que dice, cuando usted propone algo, eso nunca es para mí. Sin embargo, ella es la que sostiene al país, esa clase media. Entonces, un mandato principal para este nuevo gobierno es que haya un trabajo arduo para ir más allá, para reconocer esto y para darle más dinámica a las carreras profesionales, para que se pueda ganar mejor su vida con el trabajo, adaptando nuestros dispositivos fiscales y sociales y también negociando algunas ramas para que la dinámica salarial sea parte de los esfuerzos. También para los funcionarios, para quienes el principal criterio de avance y de promoción es la remuneración, pero que también se tenga en cuenta el mérito mucho más que hoy. Esto es parte de una reforma que comenzará en las próximas semanas. Una Francia más justa también es una Francia que sabe acompañar las transiciones necesarias. Como ya lo dije, muchos de los cambios en curso, y lo vemos en toda Europa, crean preocupaciones, porque si no tenemos cuidado, y Francia ya lo vivió con la crisis de los chalecos amarillos, estas transiciones son injustas y golpean más a quienes están en dificultades, a quienes apenas tienen los medios para vivir de su trabajo, que viven en alojamientos aislados, que no tienen muy bien en qué transportarse, en fin. Hay que ayudar a estas personas a la transición. Esa es la ecología a la francesa. En los próximos meses aumentaremos el acompañamiento de nuestros agricultores para ayudarles a mejorar sus prácticas y nunca dejarlos sin una solución. Acompañamiento e inversión y simplificación. Vamos a acompañar a los franceses invirtiendo en el transporte masivo, ayudándoles desde el punto de vista de la ecología, pero también ayudándoles a obtener sus vehículos y también para renovar sus alojamientos, convertir la transición ecológica en una transición justa. La Francia más justa, por último, es la que acompaña nuestros servicios públicos. En la materia, muchos de los franceses tienen la sensación de no tener el servicio público que merecería lo que han pagado por ellos. No plazos largos para obtener papeles de identidad, a veces la sensación de que solo funciona para algunos privilegiados. En mi primer quinquenio hicimos mucho en este tema, desconcentramos muchos servicios públicos, volvimos a crear subprefecturas, algo que no se hacía hacía mucho tiempo, volvimos a abrir brigadas de gendarmería, ahora queremos abrir 200 más. Yo había hecho una promesa aquí mismo, después del gran debate, había prometido que en cada cantón haya una casa de Francia Servicio. La promesa ha sido cumplida incluso más allá. 2.700 casas Francia Servicio existen en todo el país. Cada persona está a unos 20 minutos de una de estas casas. Si uno vive en un barrio popular o en el campo o en las grandes ciudades. Pero todavía no es suficiente, porque todavía hay muchos tabúes. Le pido entonces al gobierno que busque soluciones más radicales y saliéndose un poco de las casillas para eliminar esta sensación de desplazamiento, para mejorar la atención médica, para simplificar las reglas llegadas de arriba, permitiendo adaptar estas reglas al terreno, para permitir coordinaciones más simples, liberando el tiempo de los médicos para que puedan trabajar mejor también para que cada médico
pueda haber un mayor número de pacientes. Y también asumiendo en el terreno cómo regularizar muchos médicos extranjeros que a veces no están en nuestros servicios de cuidado. Haremos entonces lo necesario para que el servicio público sea más eficaz para todos los franceses y para simplificarlo. En el fondo, tenemos que tener la fuerza y la energía de ver lo que antes ya no veíamos, de aventurarnos, ser más audaces. Lo habrán comprendido. Se trata de mostrar eficacia, romper tabúes, no tener miedo del descontento, pero todo en bien y en servicio de los franceses. El gobierno insuflará este nuevo aire y estoy seguro de que todos los talentos estarán puestos a este servicio. Pero el Estado estará para acompañarlo. Siempre, nunca para poner obstáculos, pero la fuerza de movimiento está en cada uno de nosotros. Necesitamos una Francia comprometida y una Francia, la Francia de la movilización civil, porque ser francés es sobre todo tener derechos y deberes, pero también llevar en sí mismo una cierta idea de nuestra nación y de su historia. Por eso cuento también con el compromiso y la movilización de nuestros compatriotas en el continente y en ultramar, para que cada cual tome su parte en esta movilización para que nuestro país sea más fuerte y más justo y para enfrentar los desafíos del tiempo. Muchas cosas son posibles y no cedo al espíritu de resignación que a veces veo en algunas caras. Hay muchas cosas que nos preocupan legítimamente. Hay muchos cambios que están ocurriendo porque estamos en tiempos de crisis. Pero creo que si sabemos trabajar arduamente con el sentido de la eficacia, con menos leyes, pero más acción concreta, con determinación sin falla. Así tendremos resultados al servicio de la vida diaria de los franceses y también para preparar el futuro de la nación, para crear esta Francia más fuerte, más justa, audacia, eficacia, acción. Esto es lo que se le pide a este nuevo gobierno y allí estaré siempre. Ahora estoy listo a responder a sus preguntas. Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores. Jérémy Baudot, de la Asociación Prensa Presidencial. Quisiéramos recordar algunos puntos para quienes nos están escuchando. Esta es una rueda de prensa. Los periodistas pueden hacerle todas las preguntas al jefe del Estado. Nunca una pregunta se le entrega primero. La preocupación es la legibilidad. Vamos a dividir esta sesión en tres partes. Un capítulo nacional sobre las reformas y los anuncios que se han formulado. Luego una parte sobre la actualidad estrictamente política. Y por último, una parte dedicada a los temas internacionales. Somos muy numerosos esta noche. La Asociación Prensa Presidencial les recomienda, por favor, hacer una sola pregunta por persona, preguntas cortas, por favor. Y de la misma manera, señor presidente, esperamos contar con la concisión de sus respuestas. No se rían. Buenas noches, señor presidente. Bastien Auger, TF1 y CFI. Habló de las clases medias y populares y de su poder adquisitivo. ¿Puede precisarnos, por favor, cómo piensa pedirle algo a su gobierno que aumente este poder adquisitivo? Por ejemplo, aumentará el salario mínimo y cuándo se cumplirá su promesa de bajar los impuestos de los franceses. Todo esto tendría sentido si usted deja que los franceses paguen más cara la energía como está previsto para el mes próximo. Bueno, el poder adquisitivo tiene que ver con el costo de la vida y la remuneración del trabajo. Francia ha protegido mucho contra la inflación estos últimos años. Gastamos 100.000 millones de euros para proteger a nuestros compatriotas. Ahora es legítimo que haya aumentos porque está retornando la normalidad. Cuando el Estado protege, los que terminan pagando son los contribuyentes del futuro. Entonces sí habrá una normalización, pero como ya lo dije, dimos mucha protección. Y en cuanto a las clases populares y clases medias, para protegerlas,
vamos a tratar de, haremos todo lo posible por controlar nuestros precios. Habíamos anticipado una negociación comercial para asegurar precios justos para que nuestros agricultores y las pequeñas y medianas empresas puedan vivir de su trabajo, pero estaremos muy lejos de la inflación del año pasado, incluso el año antepasado. Y estaremos atentos en los próximos meses para tener precios que le permitan a cada cual vivir bien y tratamos de controlar verdaderamente los precios de la alimentación. En cuanto a la energía, estamos llegando a un periodo de normalización. Estos precios sirven para financiar nuestros programas de la energía renovable y la energía nuclear. El gobierno hará un texto que nos permita no tener la volatilidad que tuvimos durante la crisis y durante la guerra y causa de la guerra en Ucrania. Lo que estamos desarrollando es una energía que para la que podemos controlar mejor los costos. Desde este año, el gobierno hará todo lo posible para que el trabajo pague mejor. En este campo también hemos hecho mucho. En los últimos 5 años, el salario mínimo aumentó 20%. Los que ganan el salario mínimo han ganado más poder adquisitivo. Desde el 2017, un trabajador ha ganado 9% de poder adquisitivo, algo que no se vio en ningún país europeo, ningún otro país europeo. El impuesto sobre la renta estaba concentrado en las clases medias porque se había suprimido el impuesto a la habitación. También hicimos todo un trabajo para que nuestra fiscalidad permita acompañar mejor a quienes vuelven a trabajar, pero también a los franceses que ganan salario mínimo o un poquito más, porque si no hay una trampa del salario bajo. Ese es uno de los problemas. Y también para que ramo por ramo haya una dinámica salarial compartiendo el valor agregado y el valor creado. Es un para que haya un salario más justo y más fuerte. Ahora, ya comenzamos a hacerlo. 1,5 millones de nuestros compatriotas ya recibieron esta prima y seguiremos en este camino. Y desde 2025, en 2024 habrá medidas de corto plazo que lo anunciará el primer ministro en la remuneración del trabajo, pero habrá un trabajo sobre las ramas para mejorar las condiciones de trabajo y recuperar la dinámica salarial. Esto en los campos de los restaurantes y otros campos para facilitar la contratación. Y habrá disminución de 2.000 millones de impuestos. Esto el gobierno lo presentará más adelante. Buenas noches, señor presidente. Guillaume Daré, France Televisión. Usted acaba de anunciar cambios en la educación, sobre todo la educación cívica. ¿Es usted favorable para que los alumnos de primarias aprendan la marsellesa como una estrategia para que se unan con la nación? ¿La generalización del uniforme es realmente una prioridad? ¿No es acaso mejor que haya un docente frente a cada alumno? Usted se había comprometido personalmente a esto hace algunos meses, pero todavía no se ve esto en todas partes y esto continúa siendo objeto de debate en su gobierno. Esto lo veremos seguramente en la parte más política de la rueda de prensa, pero no hay una polémica en el gobierno sobre el tema de que tiene que haber un docente para cada alumna. Pero bueno, todo es coherente. Tenemos un gran trabajo que hacer con las familias. Y por ahí fue por donde comencé. Pero de hecho, en la educación, y esto lo empezamos en 2017, quisimos manejar este choque de saberes. Como usted comenzaba en primaria, se aprende a contar, a escribir, a leer. Entonces, sí, me parece importante que se aprenda la marsellesa en primaria, porque sí, eso es lo que nos une, es nuestra historia, resume nuestra historia. La instrucción cívica debe tener un programa redefinido que permita conocer mejor la historia de nuestra nación, de nuestra república, de nuestras instituciones y todos nuestros textos fundacionales. Porque esto es lo que nos une, esto es lo que nos permite estar juntos en sociedad. Entonces, ya lo había dicho después del gran debate, es lo que separa y lo que crea diferencias entre una nación y una sociedad, porque una sociedad son individuos libres que cooperan y se organizan, etc.
etcétera. Sí, somos una sociedad, pero somos un poco más que eso. Tenemos un suplemento de alma, tenemos una lengua, una historia, cosas intemporales que nos unen y un misterioso proyecto común que hace que frente a la adversidad nos unimos para hacer frente a la adversidad. Eso es una nación. Hay algo espiritual que va más allá de nosotros y es a través de esta historia y de estos símbolos. Allí porque tenemos que recuperar el sentido de lo simbólico y por eso la marsellesa me parece importante que la aprendan. Y esto no es inocente porque fue un debate de sociedad. A mí me gusta el método que el gobierno decidió emplear, que es un método pragmático. Si esto causa debate, ok. No tengamos debates teóricos. No hagamos un debate que no da frutos, sino experimentamos, evaluamos, somos transparentes, miramos los resultados. Hay 100 establecimientos que son candidatos para este programa. Cuando se acaben las vacaciones de invierno ya lo van a implantar el uniforme. Incluso vamos a acompañar las familias. Esto lo asumirán las colectividades locales y el Estado. Y se hará una evaluación. Si es importante o no cambia nada o si se aprende mejor. Entonces, de esta manera, el debate público se ilumina, se hace claro. Y según la evaluación que se haga, se dirá esto funciona o no funciona, se generalizará o no se generalizará. Creo que es la mejor manera de avanzar. Y también, como lo dije desde el principio, el choque de saberes es primero que los docentes estén mejor formados. Por eso vamos a hacer una revisión a todo este sistema, un sistema unido con la universidad, pero en el fondo tenemos compatriotas que quieren enseñar y que después del bachillerato puedan ser formados en la tarea de la docencia. No vamos a volver a las antiguas escuelas formales, aunque no eran del todo malas. A veces hay muchos recorridos en la universidad, pero no necesariamente hay formación para docentes. Entonces, evaluaremos esto. Habrá mejor remuneración con el pacto docente. Una parte de la remuneración aumentó para todo el mundo y esto es incondicional y es histórico. No se veía desde los años 90. Y otra parte que es la adhesión al pacto para poder crear tareas suplementarias, acompañar a las tareas y permitir la orientación profesional y permitir el reemplazo. Reemplazo en nuestro código. La suplencia, digamos, en nuestro código es una obligación. Pero yo he estudiado este tema. Llevo 6 años y medio estudiando este tema. En los consejos de ministros, los saben bien, siempre analizábamos este tema y los resultados eran impresionantes porque más del 95% de las ausencias de profesores eran aseguradas con un suplente. Entonces, esta tasa de suplencia la hemos realmente subido. Entonces, al final de mi primer mandato, yo dije, ok, hemos llegado a un buen resultado. 95% de las ausencias, para ellas ha habido un suplente. Pero en el terreno no se sentía eso. ¿Por qué? Porque no se informaba a nivel nacional sobre las ausencias de corto plazo. Ahí nos dimos cuenta de que había una decena de millones de horas que se perdían cada año, donde no había un profesor frente a cada alumno. Y eso es lo que es insoportable para los padres. Entonces pudimos responder a habíamos resuelto el problema de las ausencias de largo plazo. Ahora ya estamos trabajando para corregir este problema de las ausencias cortas. Algunos profesores se van porque estaban siguiendo un curso, una capacitación. Ahora estamos haciendo lo posible para que estas capacitaciones no tengan lugar durante el tiempo de trabajo. O sea, un docente trabaja mucho porque además tiene que corregir exámenes, etcétera. Pero entonces estamos trabajando para que las capacitaciones no se tomen el tiempo que se le debe dedicar a los alumnos. A veces a los profesores perdían tiempo para vigilar los exámenes.
A ver, si un profesor está enfermo este día y no puede asistir a clase, entonces hay que motivar a los demás docentes que están presentes, que lo reemplacen y se les paga esa hora adicional. O sea, parece como sentido común, pero no se hacía. Entonces, el pacto docente permite hacer esto. Estamos trabajando en esto. Ya pasamos de 5 al 15%, estamos lejos de un resultado. Sí, por eso estamos trabajando fuertemente en esto. Es toda una reorganización. Nuestros profesores son nuestros mejores aliados aquí. Por eso hemos decidido pagarlos mejor cuando adherían a este pacto. En ese punto estamos ahora. Y puedo decirle que con el primer ministro, la ministra de la Educación Nacional, la Juventud y el Deporte, vamos a enfrentar con fuerza este tema para asegurar que cada alumno tenga un profesor siempre en cada hora de clase. Señor presidente, les ECO, usted anunció una ley sobre la economía. ¿Podría decirnos qué más hay allí? Y en cuanto al poder adquisitivo, ¿usted obligará a las empresas a remunerar mejor a los empleados? ¿O se queda esto a nivel de la incitación? Bueno, en cuanto al segundo punto, bueno, ahí hay un aspecto fiscal y un aspecto social. Habrá momentos de diálogo, pero estas decisiones las tendrá que tomar el gobierno. Y en cuanto a los salarios, espero que esto se pueda hacer a nivel de la empresa. Así funciona. Pero sí vamos a motivar a las diferentes ramas en donde hay dificultades de remuneración para que aceleren la contratación y que den una mayor dinámica al diálogo social a nivel de la empresa, y continuaremos avanzando. Esto lo hicimos bastante durante el primer mandato. Es facilitar y simplificar el compartir del valor agregado, la repartición del valor agregado. El acuerdo nacional de la distribución del valor agregado, bueno, hay un diálogo social que nos dirá si hay que simplificar o no el instrumento, pero no podemos poner en riesgo nuestra competitividad y además no estamos en una economía reglamentada. En cuanto al tiempo 2 de la simplificación, bueno, el primer ministro en su discurso de política general lo mencionará, pero hay muchas cosas muy simples que hacer y muy prácticas. Si la administración no tuviera el derecho de solicitar los documentos que pidió en los últimos 12 meses, se cambiaría mucho la vida de muchas personas, y para las empresas y para los particulares. Si la situación no hubiera cambiado, si se pusiera un tope a los umbrales, un tope superior, se simplificaría la vida de muchas personas. Si se redujeran los plazos de instrucción u otros, hay muchas cosas muy concretas que se pueden hacer. O sea, es muy difícil simplificar, y lo digo por experiencia, pero por eso digo que hay que poner audacia y energía en el sistema ahora. No es imposible hacerlo, y tengo un buen ejemplo, y es el de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Se ha dicho algo que es cierto, la vivienda está en crisis, y es cierto. Y un elemento de la vivienda es que sí, o sea, durante un tiempo las tasas eran muy bajas, entonces hubo restricciones de crédito, en fin, hay una historia de por qué esto es difícil. Pero hay un sistema muy complicado. Todas estas complicaciones crean un costo para todos nosotros cuando queremos adquirir una vivienda. En uno de los lugares donde es más complicado y más largo construir en Francia, que es la región parisina, debido a que hace 5 años y medio, debido a la expectativa de los Juegos Olímpicos, hubo restricciones. Pero bueno, los resultados se verán en estos Juegos Olímpicos. Habrá grandes operaciones de interés nacional. Vamos a reducir un montón de cosas, reducir los plazos, los procedimientos. Vamos a simplificar. Sí, o sea, todos los trámites tenían una razón de ser en el momento en que fueron implantados. Pero sí, la simplificación es necesaria. A veces parece imposible. Hay que preguntarse a veces qué es lo que no está prohibido, ¿no? Pero bueno, hay que avanzar. Bueno,
todo esto, entonces los umbrales, los plazos, las simplificaciones, los procedimientos únicos, los trámites únicos, esto redundará en beneficio de los agricultores, los productores, los políticos. Señor presidente, usted evocó el tema de los desiertos médicos y habló de todo lo que había sido implantado para acabar con estos desiertos médicos, pero usted no dijo si usted era favorable o no a la restricción de implantación de médicos en los desiertos médicos. Usted que no quiere estar más encasillado, ¿qué es lo que cree que hay que implantar? Bueno, el problema es simple. Hoy tenemos menos de 100.000 médicos generales. Perdimos 6.000 en 10 años. Esa es la realidad. Y a pesar de que en 2018 decidí crear más cupos para médicos, ya hoy, a pesar de eso, bueno, de todas maneras, más del 25% de nuestros médicos generales tienen más de 60 años. Y hay más enfermos con enfermedades crónicas. Todo este problema hubiéramos podido anticiparlo hace 15, 20 o 30 años. Creamos más cupos para médicos y esto será una modificación a través del tiempo, pero de los próximos 5 a 7 años, la única manera es organizar las cosas de una manera diferente. ¿Será que la restricción es la única solución? No, mi respuesta es no. Mi familia es de médicos, soy la oveja negra de mi familia porque no fui médico. ¿Qué pasa? Que los médicos que estudian 10 años les dicen cuando terminan, si usted pone restricciones para la convención o no. De hecho, yo hice unos cambios en el funcionamiento de los hospitales. O sea, muchas de las medidas pueden desestimular a los médicos a quedarse en el hospital. Muchos de los médicos que hemos formado dejan de trabajar en medicina, se van al sector privado, a los laboratorios médicos. A veces, cuando son dos, a veces trabajan entre dos. No es como el médico rural que toma citas permanentemente. Es un cambio de época realmente. Esto parece simple, pero realmente teniendo en cuenta la manera como se forma hoy a los estudiantes y a los médicos, creo que será muy difícil. La reorganización es necesaria. Estamos analizando esto. Pero los desiertos médicos ya están prácticamente eliminados. En algunas zonas ricas de pronto no, pero ya en cuanto a médicos generales estamos bien, pero hay que liberar el tiempo de los médicos mediante una remuneración más inteligente, con más enfoque en el paciente mismo. Que la ciudad y el hospital trabajen más mancomunadamente. Ya desarrollamos la teleconsulta. Esto libera tiempo del médico y arregla el problema de los desiertos médicos. Hacer que las vacunas, las fórmulas médicos tengan menos trámite. También delegar algunos actos a paramédicos para liberar tiempo de los médicos y que permita recibir más pacientes. O sea, permitir una mejor organización de las cosas en los centros de salud, organizar el trabajo entre médicos y paramédicos. Pero hay un verdadero problema en lo que llamamos el cuidado o la atención no programada. Por eso el acceso a la atención médica es uno de nuestros retos. Cerca del 70% de nuestros médicos está cubierta por la regulación telefónica médica. Hemos progresado bastante, pero hay que continuar por este camino. Pero los pacientes, el 95% de los pacientes que tienen ya una enfermedad de largo plazo, ya tienen asignado un médico personal, digamos.
en un mismo departamento, cuando hay personas que saben cooperar entre el hospital, la ciudad, todos los paramédicos. O sea, cuando hay cooperación entre todos, ya no hay desiertos médicos. Donde, en cambio, donde no hay esta cooperación entre diferentes partes, todavía subsisten desiertos médicos. En nuestros países hay 1.200 cuencas de vida. ¿Qué es esto? Es una realidad física sensible. Es como hay que hacer una hoja de ruta de salud que incluye el hospital, la clínica, el médico que trabaja en consultorio. En fin, se van a crear puestos de médicos, de asistentes médicos. En fin, hay una estrategia de conjunto muy cerca del terreno. ¿Y cuál es la filosofía? Hay que liberar el tiempo de los médicos, quitando el tiempo administrativo a los médicos y el tiempo médico mal utilizado por nuestros médicos. Vamos a poner a trabajar a todo el mundo en cooperación. Vamos a desburocratizar nuestra salud, porque muchas veces para manejar bien los costos se crearon administraciones muy fuertes. Hay personas que trabajan maravillosamente allí, pero hay que dar un soporte a los equipos de salud en estas cuencas de vida para ayudarles a encontrar una solución. Creo más en esto que en la restricción. En algunas partes quizás haremos experimentación, pero este personal médico y paramédico deberá manejar mejor su tiempo. BFM TV. Usted habló de las urgencias saturadas, los servicios de urgencia saturados. ¿Renuncia usted a su promesa de descongestionar los servicios de urgencias? Un sector de la salud puede permitirse 5 ministros en 2 años. Yo digo que un sector como la salud, ante todo, exigía una inversión histórica y eso lo hicimos con el seguro histórico. Nunca en nuestra historia se había reinvertido tanto en los salarios. Nuestro personal médico y paramédico en los hospitales tuvieron un aumento de salario de 200 euros o más por mes, y era salario y no primas. Y un poco más de 19.000 millones de euros se invirtieron en la renovación de nuestros hospitales. Ahora, esto hay que desplegarlo. Es un enorme trabajo de organización el que se hace en todas partes en Francia, con la movilización de nuestros equipos hospitalarios, administrativos y médicos. Ejemplar, les agradezco por eso. ¿Y cómo lo mantenemos? Con la estrategia que acabo de mencionar en mi respuesta anterior. Para el 70% de nuestra población desarrollamos lo que se llaman SAS, dispositivos para atención no programada. Hace 3 años era 0. Hace 3 años, como hace unos 15 años se había acabado con la obligación de guardia. ¿Se acuerdan de ese sistema donde los médicos en algún territorio tenían la obligación de organizarse para trabajar las noches y los fines de semana? Eso se acabó a comienzos de los años 2000 y entonces el sistema se desorganizó y por esto el hospital tuvo más presión porque ya no había más respuesta para la atención no programada. Uno tenía la opción de tomar cita directamente con el médico o ir a urgencias. Pero hemos creado un sistema ahora cooperando con los médicos en el terreno que permite tener un número de telefonía médica, que permite una solicitud de atención de urgencia para las atenciones no programadas y que permite que los enfermeros y todo el personal paramédico trabajen en un mismo territorio pagándoles mejor. Vamos en 70%. Intentaremos llegar este año a 100%. Si lo hacemos, vamos a descongestionar los servicios de urgencia. Y además hay que seguir responsabilizando mejor a todos los que usan los servicios de urgencia. Eso lo estamos mirando en los hospitales, porque a veces personas para un dolor insignificante sigue yendo a las urgencias. Pues bueno, eso es lo que tenemos que cambiar, que cada cual se responsabilice, que se organice el sistema de atención y evitar las urgencias en la ciudad. Hemos hecho reinversiones en nuestros hospitales importantes.
Y sobre todo en las grandes ciudades donde la vida es caro, vamos a hacer un esfuerzo por contratar mejor a los paramédicos. En las grandes ciudades vemos que mucho personal de atención médica tiene dificultades para vivir cerca del hospital. Entonces, porque en las grandes ciudades la vivienda cuesta mucho. Entonces, vamos a buscar soluciones de vivienda para este personal, porque un problema hoy es que a veces, a pesar del aumento de salario, no logramos encontrar personal paramédico que quiera emplearse. Los ministros es la vida política. Lo que cuenta es que el rumbo no cambie, la hoja de ruta no ha cambiado, la inversión está la. Más vale lo que le estoy describiendo que un solo ministro sin inversión y sin rumbo. Una pregunta sobre las consultas. Dijo que habría que reflexionar más en cuanto a los pacientes y un debate sobre las franquicias médicas, tanto sobre consultas y cajas de medicamentos. Ahora se paga una franquicia de 15 centavos. Usted va a subir esta franquicia a €1. ¿Permitiría esto hacer ciertas economías? Aumentar las reservas de la seguridad social. ¿Quiere usted privarse de ese ingreso? Segunda pregunta sobre el poder adquisitivo. No entendí muy bien si la electricidad va a subir para los franceses. Es que él no la formuló así. Lo que yo decía es que el precio de la electricidad volverá a estar normalizado, pero será sustancialmente inferior a lo que se paga en Alemania, España o Italia. Esa es otra cosa que hay que mirar. Esto ha debido aumentar 25% la electricidad. Seguiremos teniendo un precio para la electricidad muy inferior al que tienen nuestros vecinos. En cuanto al primer punto, somos un país que no previene mucho las enfermedades, pero sí atendemos bien a nuestros pacientes. Entonces, un tema que no se ha tocado mucho es que en la estrategia de salud que la ministra de Salud tendrá que trabajar con el primer ministro, es un tema que ella conoce bastante bien. Hay que aprender a prevenir mejor. Vamos entonces a desarrollar los diagnósticos de salud para niños, adolescentes y adultos. Ya se desarrolló la vacunación masiva y vamos a continuar, por ejemplo, para el papiloma, virus del papiloma, etcétera, y prevenir mucho mejor. Esto quiere decir también que hay que conjurar una especie de fatalidad francesa, y es que se consumen demasiados medicamentos y al mismo tiempo tenemos una medicina más socializada del mundo. No lo paga el consumidor, pero siempre es igual, no hay dinero mágico. Cuando no es el consumidor el que lo paga, es el contribuyente el que lo paga. Entonces, en el momento en que seriamente veo lo que nuestros compatriotas piensan gastar por el teléfono y la vida cotidiana, decir que se va a pasar de 50 centavos a €1 por una caja de medicamento, yo sinceramente no creo que eso sea un crimen terrible. Pienso que esto responsabiliza a las personas. Hay que responsabilizar sobre el consumo de medicamentos. En cambio, lo que sí hay que conservar es un elemento de justicia. Es que para nuestros compatriotas que tienen enfermedades de largo plazo, o sea, enfermedades que suponen una prescripción con regular, a ellos hay que seguirlos protegiendo. Ellos están protegidos porque no pasa de 50 € por año. Eso hay que conservarlo. Tenemos que hacer algo justo, o sea, hay que responsabilizar. La medicina y los medicamentos cuestan y el Estado asume casi todo. Entonces, me parece que está bien pasar de 50 centavos a €1 por caja de medicamentos. Francamente, no me molesta cuando veo que muchos otros de la vida cotidiana son menos esenciales que el medicamento cuando es formulado o cuando es importante. Y al lado de eso, vamos a seguir protegiendo a quienes sí tienen esa necesidad de consumo regular porque sufren una enfermedad crónica y seguirán teniendo esta protección porque tienen un tope de 50 € por año para ayudarlos. Porque sí, hay que responsabilizar a las personas. Eso es algo bueno. RTL, sobre la juventud
Y los niños, usted dijo que determinaremos el buen uso de nuestras pantallas para los niños. La pregunta es simple. ¿Usted quiere impedir que los niños usen las pantallas, pero sobre todo, cuáles son como las palancas públicas para esto? ¿Cómo cuenta usted con los operadores o con los fabricantes de teléfonos para lograr esto? Y también, ¿cuál es el rango de edad al que se dirige esta política? ¿Desde qué edad hasta qué edad? Bueno, esta es una pregunta esencial. Quien tenga hijos, niños o adolescentes, no puede eludir este tema. Estos últimos años, entre todos, hemos avanzado mucho. Realmente no había casi regulación. Primero me doy cuenta de un hecho, y es que todo el mundo ve que los niños y los adolescentes pasan mucho tiempo en las pantallas. Muchas veces el teléfono, el del papá o el suyo. Pero comienzan muy temprano y miramos las cifras que dan los científicos, los sociólogos, los clínicos. Hay niños de 2 años, incluso son muchos, que pasan varias horas delante de una pantalla. Niños que antes de 6 años están expuestos regularmente a las pantallas. Y muchos de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes tienen acceso al saber, a la información, a la actualidad únicamente a través de las pantallas. Todo esto, y porque he escuchado a los mejores expertos, lo que voy a decir no es una opinión política, sino es una opinión científica. Esto tiene un impacto. Pasar tiempo delante de una pantalla tiene un impacto sobre el desarrollo afectivo, sensorial y cognitivo de un niño y de un adolescente. Pasar tiempo delante de una pantalla desde muy joven, sin tener referencias, sin saber cómo jerarquizar y clasificar la información, esto da una relación con la verdad y la contraverdad que se vuelve un reto para nuestra democracia. Lo que decía hace un momento sobre la manera de aprender la historia, la instrucción cívica, etcétera. Entonces es un tema afectivo, cognitivo de construcción del saber que es muy importante para el equilibrio de nuestros niños y nuestros adolescentes y que es muy importante también para la solidez de nuestras democracias. Porque si tenemos adolescentes y futuros ciudadanos cuya relación con la verdad fue mal construida en las redes sociales, donde no saben cuál es la diferencia entre la realidad, la verdad y la contraverdad. Entonces, buenos días, generación de conspiracionistas. Incluso para la generación de antes no pudimos conjurarlo realmente. Todos hemos tenido esa experiencia. Y bien, además, las pantallas también exponen a los fenómenos de la sociedad que hacen sufrir a los adolescentes, el tema del abuso, el tema del acoso, la exposición a la pornografía y el mal uso de las pantallas conduce a todo esto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero hicimos un enfoque por contenidos. A nivel europeo se definió la mayoría a los 15 años, construimos unos textos, diseñamos sanciones, creamos una responsabilidad. Los otros continentes no han hecho esto. En Europa se hizo, hemos aumentado la protección de nuestros niños. Prohibimos llevar los celulares al colegio, eso fue en 2017, y gracias a nuestros parlamentarios impusimos un control parental sobre los teléfonos, pidiéndoles justamente a los operadores y a los fabricantes de teléfonos que implanten en los teléfonos obstáculos para tener acceso a ciertos servicios, pero bueno, no hay un sistema perfecto. Entonces, esta comisión que dará su resultado a finales de marzo es una opinión científica. ¿Qué dice la ciencia sobre el impacto de las pantallas en los niños y adolescentes? Segundo, que los expertos científicos nos digan qué reglas puede haber. Hoy no les puedo contestar, se lo digo humildemente. Pero los mejores científicos, porque allí en este grupo hay epidemiólogos, clínicos, sociólogos, todas las disciplinas están representadas en esta comisión y para poderles decir antes de tal edad no
es recomendable que un niño sea expuesto a las pantallas, etcétera. Tenemos que acompañar a las familias, porque muchas familias no han tenido ningún acompañamiento. Está bien desarrollar las pantallas desde primaria para facilitar la adquisición de saberes, pero no se pusieron límites. Entonces, primero, opinión científica y el debate público que tendrá lugar después. Quizás haya prohibiciones, restricciones, quizás haya restricción sobre los contenidos y hará, espero, un buen uso de las pantallas por todos los jóvenes. Fígaro. Hace 6 meses hubo motines en el país que marcaron mucho a los franceses. En ese momento usted no dio una respuesta inmediata. Dijo que quería tomar el tiempo para comprender el fondo de lo que había pasado. 6 meses después, ¿cuál es su interpretación de estos hechos? ¿Y establece usted un vínculo con la inmigración? ¿Y piensa usted que las medidas que acaba de anunciar sobre la juventud serán suficientes para evitar que esto se reproduzca o habrá respuestas más específicas? Por ejemplo, Servicio Nacional Universal o una posible generalización a todas las edades. Bueno, gracias por evocar este tema. Tiene toda la razón de mencionarlo. Traté de calificar estos motines del verano pasado. Estos motines tuvieron una respuesta implacable por parte del Estado, de las fuerzas de seguridad interior y la justicia. Eso es un récord de arrestos tuvo lugar en ese momento y de condenas. La respuesta fue implacable sin necesidad de declarar estado de emergencia ni nada. Ahora, no quisimos decir inmediatamente de qué se trataba, porque no. 500 ciudades. Hubo 500 ciudades donde hubo motines. La mitad tenían barrios políticos, la otra mitad no. Entonces pasó algo que no estaba en nuestra cartografía habitual. ¿Es esto un problema de inmigración? Yo no formo parte de los que dicen que no hay un problema de inmigración, no. Yo creo que hay que luchar contra la inmigración clandestina, pero ¿es esa la realidad de lo que vimos en esos motines? No. Eran jóvenes de nacionalidad francesa y casi todos ellos nacidos en Francia. Entonces, ¿que hay un problema de integración? Sí, claro, no se necesitan los motines para saberlo. Y esto va en ambos lados, porque hay mucha condena, pero hay un problema en materia de acceso a la cultura, al deporte, en materia de oportunidades económicas. Todo esto hay que analizarlo, pero es mucho más complicado todo esto que pasó. Cuando hablé a los alcaldes de estos 500 municipios donde hubo motines, estas tuvieron lugar a fines de junio y eran muchos muy jóvenes los que estaban en las calles. Y eran jóvenes. Ahí cometimos un error, porque eran jóvenes que estaban desde abril sin clases, porque hubo reforma del bachillerato, reforma de los exámenes, el sistema tal y como funciona. Entonces los niños estaban en la calle porque no había clases. Entonces el ocio, como dicen los viejos preceptos, a veces dicen mucho. Los jóvenes que no tienen la suerte de tener una familia que los lleve a pasear o que no tienen acceso al deporte, y entonces estaban aburridos. Hubo un evento que disparó, que fue la chispa, y fue la muerte de un joven dentro del marco de una operación policial. No quiero decir nada porque la investigación está en curso, pero fue esa chispa que inflamó, digamos, a estos jóvenes ociosos. Y hubo otro papel muy importante, y el de las redes sociales. En pocos minutos había centenas de acciones que se desplegaban a través de las pantallas y las redes sociales. Era una especie de mimetismo que creó una llamarada sin precedentes. Jóvenes, muy jóvenes, que no estaban yendo a clases, que siempre estaban frente a una pantalla, que usaban las pantallas para reunirse y que de alguna manera se desafiaban a través de las pantallas. Es toda esta generación que les mencioné. Entonces, esta respuesta no puede ser unívoca. Por eso no quise ceder al momento, a la fuerza del momento. ¿La respuesta es luchar contra la inmigración? No. Pues esa no es una respuesta a los motines. ¿Será que la respuesta es tener más policías? No. O sea, todas esas ciudades ya tenían más policías que 2 años atrás. ¿Era la respuesta más inversión política de la ciudad? También me decían, no es cierto, porque había más programas de la Agencia Nacional de Renovación Urbana en todas estas ciudades. Nunca hubo más administraciones que en estas ciudades.
Entonces, las respuestas de izquierda y de derecha, todo eso era falso. La respuesta es más complicada. Entonces, primero hay que volver a trabajar con las familias, acompañar a las familias para ayudarlas. Ya lo hicimos durante los 1000 primeros días, pero hay que acompañar más a las familias. 60% de estos jóvenes venían de familias monoparentales. Ese es un continente oculto. En el primer quinquenio quisimos responder con ayudas a estos hogares monoparentales. Hubo reformas que las ayudaron. Pero cuando una familia monoparental tiene 2, 3 hijos que educar, es difícil. Habría que acompañarlos. Y también está este tema de acompañamiento de los jóvenes, tener una respuesta más adaptada en el sistema escolar, pero también una respuesta prepenal y luego postpenal que sea más clara. Esto es algo de lo que estamos preparando. Tenemos el acceso al deporte y a la cultura. Eso es esencial para estos jóvenes. Reorganizamos ya el tiempo escolar. Esa fue una de las respuestas a esos motines. Tienen que ir hasta julio. Ya no se perderá tiempo escolar ni en mayo ni en junio. Eso es algo esencial. Las pantallas, la respuesta está por llegar. Entonces, no es un problema simple. En ese contexto, el servicio universal hace parte de esta solución. Iremos hacia la generalización de este servicio nacional universal. Es coherente con esto que acabo de describirle. Usted nos mostró algunas medidas, pero ¿cuál es la visión para el futuro? Es sin duda la importancia de la educación nacional, donde están concentrados todos los retos y fracturas de nuestra sociedad. Nuestra educación nacional es la más cara del mundo, pero no estamos bien clasificados en las pruebas PISA. ¿Usted quiere que los niños canten la Marsellesa? Prácticamente 1 de cada 2 no sabe situar la Revolución Francesa, no conocen la Shoah, no saben lo que pasó. El 90% de los profesores dicen que se autocensuran cuando enseñan la historia en clase. 1 de cada 2 tienen miedo en clase por la reacción de los terroristas. Pienso en Samuel Paty. ¿Qué hacer con estos jóvenes ciudadanos? Díganme 5 medidas concretas para restaurar esta autoridad. Apoyar a los padres está bien, responsabilizarlos es aún mejor, pero el 17% de los padres eligieron la educación privada, muy honorable, pero la guerra, escuela privada, escuela pública, ¿no fue esto algo que fue reactivado por su ministro de la Educación Nacional? Sí, una visión y medidas concretas. Usted misma acaba de hacer una pregunta y ha dado su visión. Bueno, las medidas concretas ya las di, ya se las dije. Ninguna escuela se sostiene si los profesores no están bien formados. Entonces, vamos a reformar la formación de los docentes desde marzo. Hay concursos. El sistema de hoy no está bien adaptado. Tenemos docentes maravillosos, pero no quiero que se estigmatice a nuestros docentes. Hay que pagarlos mejor, eso ya lo empezamos. Y hay que formarlos mejor. La segunda medida muy concreta es continuar con el choque de saberes. ¿Por qué los resultados PISA son malos? Porque los resultados PISA son con jóvenes que no recibieron educación con las reformas. Pero hubo unos que ya habían vivido la reforma de la educación media antes del 2017. Entonces, las pruebas nos muestran que ya hay alumnos que tuvieron mejores resultados en primaria, por lo que ya hubo reformas. Bueno, usted me habla de resultados que no tienen nada que ver con las reformas que ya se hicieron. Entonces, está la reforma de la formación de los docentes y reponerarlos mejor, acabar con la duplicación de clases que se hizo para los cursos más pequeños. Generalizaremos la evaluación de fin de año. Esto es esencial porque esto permite evitar que se pase de una clase a la siguiente sin realmente haber adquirido los conocimientos necesarios.
y es volver a plantear el tema de la duplicación de clases a la consideración de los docentes, que sea una condición de paso a la educación media. Luego, es indispensable también una instrucción cívica que no sea un conjunto de conocimientos de diversas naturalezas y que se enseñe de manera desigual en el territorio. Debe ser obligatorio a partir del comienzo de la secundaria. O sea, se aprende la marsellesa, pero yo espero que la aprendan en primaria, y los grandes textos de nuestra historia. Son medidas muy concretas. Los mencioné en mis palabras al comienzo de esta rueda de prensa. Entonces, sí, hay que seguir avanzando. Desde 2017 se comenzó a reconstruir la educación. Ya se reformó la educación media, también la educación media profesional. Estamos allí haciendo una verdadera revolución, guardadas proporciones. Yo soy partidario yo soy hijo de los dos sistemas educativos, privado y público. A los laicos les debo mucho. Yo pienso que no hay ningún conflicto entre la privada y la pública. La República Francesa tiene los dos sistemas. Lo importante es que las exigencias sean las mismas para todos y no se puede juzgar a las personas sobre sus decisiones individuales. Donde pone uno a sus hijos es una decisión privada. No hay que juzgar a nadie por esa decisión, y tenemos que hacerlo todo para que la educación pública responda a los mejores estándares, y lo mismo que la educación privada, que debe respetar las leyes de la República. Por eso la educación privada debe ser con contrato que se comprometa al lado de la educación pública para acompañar a niños en dificultad, etcétera. Las polémicas del momento no deben alejarnos de nuestro eje, que es el éxito de nuestros hijos. Usted mencionó el futuro de las generaciones futuras. Usted creó el Alto Consejo para el Clima en 2019. Todos los informes anuales mostraron que las emisiones de gases de efecto invernadero no bajaban suficientemente rápido. ¿Cómo espera usted alcanzar los objetivos climáticos europeos 2030-2050? Usted acaba de mencionar el leasing, la renovación de las construcciones, anuncios que usted ya había hecho hace 6 meses e incluso un año. Entonces, ¿cuál es la nueva política ecológica que puede anunciarnos concretamente hoy, sabiendo que Gabriel Attal casi no ha evocado la planificación ecológica por ahora? Lástima que Christophe Béchu no está esta tarde, y tampoco hay Ministerio de la Transición Energética. Entonces, ¿cuál es la nueva política ecológica que usted puede anunciarnos hoy en esta rueda de prensa? Primero, pido indulgencia para el primer ministro, que no ha podido evocar todos los temas, incluso este que está en su título. Él los tratará en los próximos días. En cuanto al ministro, precisamente porque hay muchos territorios que están afectados. En la reunión, en el Pas-de-Calais, tenía obligaciones parlamentarias y obligaciones como ministro. Seré claro, como lo dije para la sal. Creo en el rumbo, en las medidas claras y su implantación. No les voy a dar un nuevo rumbo ecológico porque pienso que hemos tomado decisiones históricas y han sido buenas. Me comprometí primero a ser una nación más fuerte, más industrial y descarbonizada. Usted citó los informes del Alto Consejo para el Clima. Seamos honestos todos. Dijimos que no eran muy rápido para los años próximos, pero los resultados han sido publicados para los años pasados. Ya se volvió sobre la trayectoria de los acuerdos de París y duplicamos la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, creamos 1 millón de empleos. Comenzamos a industrializar el país y además de eso bajamos las emisiones. Entonces, cuando nos decían que había que cerrar esta u otra actividad para respetar la transición climática, no era verdad. Ahora, tenemos que ir 2,5 veces más rápido, es verdad. Las cifras de que dispongo para el año que acaba de terminar van en esta línea. Hay que pasar de 2 a 5% por año. Entre 2018 y 2022
se pasó en 2% y en 4,6% vamos para el 2023. Entonces, ¿qué es esta estrategia? Un primer ministro que dirige la planificación ecológica y energética. Así, estas son sus atribuciones. Por primera vez en nuestra historia creamos una administración dedicada a esto, una Secretaría General. ¿Por qué? Porque es interministerial. Los esfuerzos tocan todos los sectores. También una planificación. Esto es algo inédito. Se definieron los esfuerzos que hacer en cada sector y cuáles son las acciones concretas en cada uno. Y ahora estamos territorializando esta estrategia, o sea que en cada región hay una COP para esta planificación y estamos construyendo proyectos con cada municipio, metrópoli, departamento y región para poder desplegar las acciones correctas. No hay una solución milagrosa, no hay un anuncio estruendoso. Hay decenas de miles de millones de euros para acompañar esta transición para que sea justa y estrategias locales que se desarrollarán. Son nuestros servicios metropolitanos de transporte colectivo que nos permitirán recurrir menos al carro individual. También vamos a utilizar energías renovables para el transporte. Tenemos recursos de adición al vehículo híbrido o eléctrico. Ahora el leasing que comienza a desplegarse, es la renovación térmica de las construcciones. Hay que simplificar la prima que existe, pero ahí estamos invirtiendo mucho dinero y lo seguiremos haciendo. Y también no hay que olvidar que es sector por sector. Y uno de los sectores donde se invirtió mucho el año pasado fue el sector industrial, porque nos dimos cuenta de que era importante aumentar esos esfuerzos para descarbonizar las industrias de cemento, los puertos, las siderúrgicas. Firmamos contratos con todos ellos para permitir tener empleos y emitir menos. Hay que evaluar mes por mes los resultados. El próximo mes desplegaremos cuál es nuestro plan en cuanto a la transición ecológica. En Belfort había anunciado una estrategia energética y ahí somos fuertes. Francia es uno de los países de Europa que tiene la energía más descarbonizada gracias a la energía nuclear. Yo anuncié y también creando las condiciones de un consenso científico y político, pero todo el mundo lo olvidó. Hace 6 años nadie estaba de acuerdo en la energía nuclear. Acuérdense del debate. Le pedí un informe a los mejores expertos. Estuve en Belfort rodeado de las fuerzas políticas que se oponían antes a ese enfoque. Redesplegamos lo nuclear y lo renovable. Ahí estamos también en trabajos prácticos, ¿no? Ya anuncié los sitios de los nuevos reactores, trabajos. Todo el trabajo comienza en la empresa de energía EDF. Anuncié también ya los grandes ejes para el trabajo en los meses próximos. También ya hablé de nuestros planes para la energía eólica en el mar y la implantación de todos estos proyectos. Pero los resultados pasados son buenos. Se ve que hemos duplicado el esfuerzo. Tenemos pruebas de la eficacia de los resultados y tenemos que trabajar conjuntamente con los políticos. 98,5% es el porcentaje de la superficie de Calais, la ciudad de Calais, que podría quedar sumergida bajo el mar en los próximos 10 años, 82% de otra ciudad. La estrategia de reindustrialización, ¿cómo sufrirá si estas industrias quedan sumergidas? Miles de nuestros habitantes de Pas-de-Calais sufren por las tempestades. Habrá que reubicar estas ciudades quizás. Bueno, quiero decirle nuevamente a nuestros compatriotas en Pas-de-Calais que cuentan con todo nuestro apoyo. Estuve allí hace unas semanas, tanto el ministro del Interior y el ministro de la Transición han ido varias veces
Y en este momento está el ministro allí y volverá a fin de mes. Hay un sentimiento de impotencia, ha habido lluvias, el agua no baja. O sea, a veces en las casas hay agua hasta 1 metro de altura. Entonces, seguiremos con nuestros esfuerzos para evacuar esta agua, los acompañaremos para restaurar lo más rápidamente posible y también con simplificación y una dirección en el terreno con el departamento y con los alcaldes, y estaremos a su lado también para indemnizarlos. Y vamos a presionar a las compañías de seguros para ayudar a los particulares y a los comerciantes, empresarios y agricultores. Allí estamos y estaremos. Pero el problema que usted plantea es una realidad. Lo evoqué en mi introducción. Es lo que llamamos adaptación. Y es cierto que cualesquiera que sean los esfuerzos para bajar nuestras emisiones y cambiar nuestra manera de producir y ser conformes a la estrategia de París, tendremos que vivir las consecuencias del cambio, del desajuste climático que ya está ahí, y hay que adaptarse. Habrá que cambiar nuestras ciudades, nuestros paisajes, nuestras regiones para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Hay que hacer frente al exceso de calor, que ya no es solamente 1 o 2 días por año. O sea, progresivamente vamos a adaptar nuestras ciudades y a los paisajes, y lo haremos con belleza y resistencia. No hay ninguna fatalidad. Se lo digo claramente a nuestros compatriotas de Hauts-de-France. Lo digo en Dunkerque y en Calais. Seguiremos viviendo felices en todas estas regiones, con resiliencia. Habrá que hacer adaptaciones, pero tendremos que pensar también algo que habíamos olvidado. Los que trabajan o viven allí en Saint-Omer o en otras partes. Antes la evacuación hacia el mar se hacía de manera más simple, los trenes funcionaban mejor, el acceso al mar era más rápido porque el puerto estaba mejor adaptado. Pero a través del tiempo se dejaron de hacer algunas inversiones, las reglas se han vuelto más complejas, el costo de las operaciones ha aumentado, y cuando antes simplemente los colegas lo hacían, ahora ya nadie lo hace. Eso es lo que ha ido pasando. Por eso al alcalde de Saint-Omer se le confió la misión de inspirarse en las mejores prácticas para ver cómo hacer que el agua se devuelva al mar. Hay conocimientos que la gente que vive en el lugar tiene mucho mejor que cualquier otra persona. Los habitantes de Dunkerque saben, los más antiguos, los de Dunkerque saben muy bien lo que hay que hacer. Qué hacer con los diques, cómo mejorar el sistema de bombeo, etcétera. Pero de manera más amplia habrá una adaptación de nuestros paisajes y nuestras ciudades para enfrentar a todo esto. También en el occidente, donde ya se están viendo las consecuencias del cambio de la costa. Exacto, la costa se está adentrando más hacia el continente. Quiero tener un enfoque optimista. No es ingenuo. Ya empezamos a hacer inversiones en este sentido. El sentido común, la simplificación de algunas normas, la innovación que se desplegará en el terreno, gracias a los paisajistas, gracias a la innovación industrial, gracias a ciertas inversiones, adaptaremos nuestros territorios tanto en Francia continental como en ultramar. En 2017, después de su elección, usted dijo que haría todo lo posible para que no hubiera razón para votar por los extremos. Sin embargo, la lista de Bardella se imaginan ya
compartiendo sus puestos. ¿No cree usted que su herencia política se manchará si en 3 años y medio usted le deja las llaves del Elíseo a Marine Le Pen? Bueno, primero, las ambiciones que usted le asigna a los responsables políticos no son nuevas. En las 2 últimas campañas presidenciales esto se veía de la misma manera. Impedí esta operación y pienso que es bueno para el país, lo sigo haciendo. Luego, en todas las democracias europeas, incluso en Alemania, donde se pensaba imposible el retorno de la extrema derecha, pues ahí está. Entonces, pienso que no hay verlo simplemente con los ojos franco-franceses, sino hay que entender que algo está pasando para evitar el regreso de los extremos. Entonces, primero hay que mirar el desempleo masivo. Era una especificidad francesa. Éramos una de las grandes economías que no había podido controlar este flagelo. Ya lo estamos haciendo y lo continuaremos. Otro tema, la desindustrialización. Estamos respondiendo a esto también. ¿Es suficiente? No. Otro elemento, la inmigración. Luchar contra la inmigración clandestina es una de las respuestas al Rassemblement Nacional de Marine Le Pen. No es ingenuidad, sino hacer todo esto dentro del marco de nuestra república y nuestros principios republicanos. Pero hay que hacer énfasis. Bueno, hay que evaluar también este sentimiento de desposesión. Lo que yo temo, o sea, no estoy aquí para temer, pero no quiero que la gente se acostumbre a eso. Ya nadie dice que el Rassemblement Nacional, como todos los demás partidos de extrema derecha en Europa, o sea, es el partido del empobrecimiento colectivo. Es el partido que tiene un programa que le quitó a la extrema izquierda. Siguen explicando que la jubilación a los 60 años es posible, pero no lo explican. Es el partido que sigue explicando cosas imposibles desde el punto de vista económico y social para debilitar. Si no atacamos la incoherencia de su programa, pues la gente dirá, ok, lo que dicen es fácil. La oposición es mucho más fácil que el gobierno. Entonces hay que ir a lo real contra lo que ellos proponen. Y esa es nuestra responsabilidad colectiva, no solo mía. Pero mientras tengamos un discurso político que a veces no se realiza, que no es realista, pero si uno sigue viendo que la gente diga, esa es una respuesta política. Si ellos siguen diciendo cosas que son imposibles, pues bueno, está difícil. Y la segunda cosa es que es el partido del transformismo. Es decir, que hace 6 años y medio era para salir de Europa y del euro. Ahora sí se quieren quedar, pero ya no quieren respetar los tratados. Lo mismo que la extrema izquierda, el mismo programa. Es el empobrecimiento de Francia también. Hay unos que dicen, no estoy seguro de querer salir de Europa como antes, pero nosotros no respetaremos los tratados. Con nosotros no se preocupen. Pero ¿conocen ustedes cuando hay reuniones de copropietarios donde hay uno que no cumple? Bueno, en un mundo como el de hoy frente a China y Estados Unidos, ¿piensan ustedes que estar solo en una Europa debilitada es algo bueno? Pero si todo el mundo se habitúa y dice, se han vuelto simpáticos, ya no dicen cosas que nos molestan, la verdad es que ya no sabemos muy bien lo que dicen. Ya no sabemos muy bien lo que dicen, pero está en contra del gobierno y eso parece bueno. En ese caso, entonces uno entra en una especie de zona de peligro que vemos en todos los países europeos porque ya no estamos luchando contra la realidad de esos principios. Por eso pienso que hay que presidir en lo real con un sentido de lo ideal.
insistir en que necesitamos una Francia más fuerte, pero basados en realidades, una política económica que tiene sentido y que es coherente, que no tiene nada que ver con lo que propone el Rassemblement National, una política compatible con la creación de empleo, una política de orden republicano justa y firme que respeta nuestros tratados y nuestra Constitución, todo lo contrario de lo que propone el Rassemblement National. Pero hay una especie de fascinación del desastre, pero es un debilitamiento del debate colectivo. Ahora tendremos un verdadero debate europeo. Es difícil llegar en primer lugar de los sondeos, pero mi lucha es que seamos más fuertes. Pero la Europa del Rassemblement National no es la que permitirá tener vacunas. Y acuérdese, durante la crisis COVID tuvimos vacunas porque existía Europa. Hoy en día podemos tener un peso frente a China y Estados Unidos porque existe una Europa. Es lo contrario de lo que dice el Rassemblement National. Y el Rassemblement National se volvió el partido de la cólera fácil. Es decir, que no lo hemos ensayado todo parece bueno, pero no nos acostumbremos, actuemos, hagamos, trastornemos las cosas y las costumbres para mostrar que ese bloque central que reúne a los demócratas, a los republicanos, a los ecologistas que creen en Europa, puede actuar y cambiar las cosas y la vida cotidiana de las personas y que tiene la honestidad de decir que algo funciona y también de decir que algo no funciona. Me lucharé hasta el último segundo. Siempre he sido así. Quiero conservar el país como es, con las acciones y con la realidad. Ese es el mejor medio de evitar los extremos. Y creo en ello. No, pues no estoy haciendo política. Nunca, no lo hice en campaña. No lo estoy haciendo aquí tampoco. Pero también comprendo que me faltan 3 años y medio para presidir. Y en 3 años y medio pueden pasar muchas cosas. La pregunta de Benjamin Duhamel me deja pensar que acabamos de pasar a la parte más política de esta rueda de prensa. Entonces quisiera volver sobre el nombramiento de su nuevo gobierno, que fue una sorpresa nombrar a Gabriel Attal como primer ministro y el regreso de una figura sarkozysta, Rachida Dati. Varias preguntas tengo en la cabeza. Primero que todo, ¿por qué haber elegido a esta personalidad en este ministerio? Y segundo, ¿qué cambió entre 2017 y hoy? En 2017, François Bayrou, que tuvo que cambiar, volvió al gobierno, y el tema de París, parece que hubo un trato. Gracias por sus aclaraciones. Bueno, voy a tratar de ser muy claro. François Bayrou tomó la decisión de renunciar. Yo no le pedí su renuncia en 2017. Él era ministro de la Justicia. Después hubo varios ministros durante mi mandato. A varios les pedí la renuncia. Sí, ministro de la Cultura, un asunto que no es de mi competencia. Pero me basé en un cambio simple de reglas, también mirando la evolución de nuestra vida política y judicial. Desde hace unos 10 años en nuestro país ya no hay instrucción individual en los casos judiciales. Había una antigua jurisdicción en Francia que dice que cuando un ministro era acusado, era juzgado individualmente, pero eso ahora está prohibido, ya no existe. Además, todos los miembros de la Fiscalía que he nombrado, como lo hacía mi predecesor, fueron de conformidad con la opinión del ministro de Justicia. Entonces, un ministro que tiene una acusación no tiene necesariamente que irse, porque está la presunción de inocencia.
Hubo algunos ministros que fueron acusados, pero fueron absueltos. Entonces me parece más justo así. Entonces la justicia hará su trabajo con serenidad, a su ritmo, pero considero que no hay cambio de reglas.